Bendiciones abundantes, que la gracia, el amor y la paz de Dios sea derramada en nuestros corazones. Le damos la bienvenida al programa Una Vida con Propósito. Les habla el pastor Hernán Bernal y mi esposa, la pastora Ana de Bernal. Y en esta oportunidad queremos hablarle acerca del llamamiento santo. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sabemos que Dios ha llamado a cada uno de sus hijos de diferentes maneras, de diferentes formas. Algunos tal vez llegan a la iglesia porque tuvieron un sentir en su corazón de dirigirse a una determinada iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a adorarle, a buscar su rostro, pero tal vez otros llegan por situaciones o circunstancias que se les han presentado en su vida y saben que Dios es el único que puede librarlos de todas ellas, y en ese momento pues reconocen a nuestro Dios Todopoderoso como el soberano, como aquel que hizo los cielos y la tierra, como aquel que tiene el poder para dar respuesta a las necesidades que pueda tener cualquier persona. Y en este caso pues queremos nosotros hablarle del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Dios nos llamó a nosotros como pareja. Dios les bendiga. Es importante saber que nosotros fuimos colocados en esta tierra con un propósito divino, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que en amor Él nos predestinó para que hiciéramos una labor o una obra en esta tierra. Entonces Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tenía planes con nosotros, y en el caso nuestro, pues nosotros llegamos a los caminos del Señor cuando estábamos pasando dificultades de salud en lo personal, y como familia, como pareja también estábamos enfrentándonos a situaciones difíciles, y en ese momento como que no había salida o no veíamos la salida. Pero en medio de la enfermedad que yo traía, Dios colocó personas en nuestro camino que nos hablaron del Señor, y no solamente nos hablaron del Señor, de la palabra, sino que también fueron personas claves para que me pudiera realizar una operación, ya que pues si no me hubiese operado pues no estuviera aquí en este momento. Pero Dios en su plan divino pues hizo lo que tenía que hacer, y le doy gloria a Él porque me pudieron hacer la cirugía y el Señor me sanó, me restauró, nos recuperamos, y el Señor comenzó a hacer una obra muy hermosa en nuestras vidas. Pasamos procesos matrimoniales, procesos con nuestra familia, procesos con nosotros mismos, pero el Señor siempre estuvo allí, aunque muchas veces caímos, nos sentimos debilitados. Él nos dio la fortaleza, Él estuvo con nosotros en cada uno de los procesos. El Espíritu Santo estuvo enseñándonos, usó personas siervas de Él también para darnos motivación, para ayudarnos a crecer en la fe, discipulándonos, creciendo en el conocimiento de la palabra. Y esto fue realmente importante para nosotros, porque en medio de una situación difícil, en los procesos, en donde la fe nosotros es probada, donde nuestra familia se nos pueda enfrentar, donde nos puedan decir cosas que tal vez a nosotros no nos agraden, pero que en medio de todo ese proceso el Señor pueda ayudarnos a callar, ayudarnos a bajar la cabeza, ayudarnos a guardar nuestro corazón de no caer en conflictos y todas estas situaciones. Es maravilloso ver el respaldo de Dios y ver que Dios de verdad hace una obra perfecta, porque hoy en día pues el Señor nos ha restaurado, nos ha salvado, ha hecho una obra maravillosa con nosotros,
y en nuestro ministerio también y en nuestra familia. Dios ha hecho maravillas en nuestra familia, aun cuando ellos se oponían y nos decían cantidad de cosas que a veces pues nos dolía nuestro corazón y nos hacía sentir mal, pero en medio de todo eso el Señor después nos dio gozo, nos dio paz y nuestra familia ha ido llegando a los caminos del Señor por el testimonio de Cristo en nuestros corazones, y le damos gracias a Dios por eso. Sí, como decía mi esposa, pues Dios nos ha llamado por su infinito amor y misericordia. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, pues me predicaban, me hablaban del Señor, pero yo no quería escuchar, y Dios estaba mandando personas para librarnos, para levantarnos en medio de la situación que nosotros estábamos pasando, pero a veces hacemos caso omiso de todas esas personas que nos hablan del Señor. Y recuerdo que cuando le dice el médico a mi esposa, no, tiene que operarla en menos de una semana, porque si no ella muere. Para mí fue muy fuerte porque no teníamos el sustento para poderla operar, para operarla, no teníamos ni el sustento diario de nosotros en cuanto a la alimentación, pero en ese momento yo recuerdo que yo clamé un día estando en el baño de mi casa, me arrodillé ante el Señor y le dije, Señor, si tú existes, Señor, si tú eres poderoso, sácanos de esta situación. Y vino un quebrantamiento a mi corazón y yo le dije, Señor, sácanos de esta situación y yo te sirvo. Entonces, aún sin conocer pues los planes, los propósitos del Señor, pues en ese mismo día en la noche tuve un sueño, y al próximo día volví otra vez, tuve el mismo sueño, o sea que ese sueño se repitió un día y se repitió el otro día igualito como había sido el día anterior, y para mí fue algo muy impactante, pero Dios lo estaba haciendo de manera que yo creyera en que Él nos estaba llamando. Y cuando yo tuve ese sueño, yo recuerdo que me llevó hacia un lugar muy alto, y que en ese lugar habían unas personas pues que me llevaron hacia ese lugar y me dijeron, no, usted está con el Señor, pero previo a esto yo recuerdo que yo estaba en mi casa y venía el enemigo a buscarnos, a destruirnos, y entonces en ese momento apareció un hombre, y ese hombre estaba al frente de nuestra casa, y él me entrega una Biblia y me dice, vaya adentro y lea la Biblia, estudie la Biblia y después salga. Mientras tanto yo me encargo aquí afuera, si llega a venir el enemigo, de reprenderlo. Y después vinieron unas personas y nos llevaron a ese lugar alto en el cual le manifesté hace un instante, y entonces en ese lugar alto habían como especie de kioscos de una vendimia, y en un lugar de esos puestos en unos representaba el alcohol, en otros representaba la brujería, la hechicería, en otros representaba todas las cosas del mundo, la envidia, y así cada uno de ellos tenía un nombre. Pero yo recuerdo que las personas que me llevaron hacia ese lugar me dijeron, usted ya está preparado, y yo fui hacia la parte alta de esa montaña, y cuando me di cuenta, yo no miré para los lados, iba fijamente hacia donde iba, y las personas me dijeron, no se distraiga, fue hacia arriba, y cuando me di cuenta estaba sobre una roca muy inmensa, y tenía en mis manos como 2 lanzas, y escuché una voz que me dijo, clávaselas a lo que está debajo de la roca. Cuando yo miro hacia la roca, porque la roca era muy inmensa, alcancé a mirar, y había un muñeco muy pequeño, y yo le clavé las 2 lanzas, y después con el tiempo supe que que estaba derrotado era el enemigo, estaba bajo los pies de Cristo, y las 2 lanzas era la palabra de Dios, y por eso aquel hombre me decía que me preparara, que estudiara la palabra, la Biblia. Y sorpresa fue cuando yo salí un domingo en la mañana a caminar las calles de Rubio y buscar la iglesia del Señor. No sabía de denominaciones, no sabía nada, solamente me estaba dejando llevar por un sentir en mi corazón. Y cuando yo llego a eso casi a las 12 de la mañana, caminé por todo Rubio, llego a una iglesia, y en la iglesia cuando entro a ese lugar se estaban despidiendo, pero me llama la atención de que cuando salían las personas salían muy contentas, muy alegres. Conocí una familia que salía muy alegre de ahí. Yo dije, yo quiero tener esa sonrisa, yo quiero tener esa felicidad, y entré a ese lugar y ya se estaban despidiendo. Cuando hay un hombre de espalda, yo lo llamé así por detrás y le puse la mano. Cuando esa persona voltea, estaba bien vestida, cuando voltea yo le veo la corbata, veo la presentación, y cuando él me dice, yo soy el pastor, en este caso era el pastor Anderson, y cuando yo lo vi,
yo me quedé impactado porque era la misma persona que había podido ver en el sueño y que me estaba diciendo vaya a leer la Biblia, vaya, y entonces eso me impactó para mí. Yo dije, de verdaderamente Dios me está hablando, y Dios hizo las cosas rapidísimo, colocó las personas allí en el lugar, en la misma iglesia, y mi esposa la pudieron operar a pesar de muchas cosas. Dios proveyó de diferentes personas para el sustento de la operación, personas de Caracas, personas de diferentes lugares. Dios las usó, no conocedoras, Dios las usó y pudimos ver la mano poderosa del Señor. Y como matrimonio hemos pasado cosas fuertes antes de conocer al Señor. Nuestro matrimonio casi que se separa, pero cuando conocimos al Señor, nuestro matrimonio cada día se fue consolidando, se fue estableciendo. Le doy gloria a Dios porque lo que dice la palabra de Dios, que Dios une a un hombre y a una mujer para que sean una sola carne, para que caminen bajo sus propósitos. Y le doy gloria a Dios por la compañera que Dios me ha dado, en el cual hemos pasado por diferentes procesos, diferentes luchas, pero que el Señor nos ha llevado a una vida de victoria, nos ha llevado a una vida de bendición. Hemos conocido la riqueza, hemos conocido la provisión, hemos conocido la bendición de Dios que nos dice la palabra de Dios, en el cual nos hace participantes a cada uno de nosotros. Y Dios nos estaba llamando desde hace mucho tiempo, así como Dios puede estar llamando a alguna persona que está afuera, que está sin esperanza, pero Dios ha usado diferentes personas. Entonces es importante oír el mensaje. La palabra de Dios dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tal vez alguien te ha estado hablando del Evangelio, pero el mismo Dios que la está usando para llevarte a que tú tengas una vida de bendición, de éxito y prosperidad en todas las cosas. Amén. Una de las cosas que estaba recordando es que nosotros como ministerio, como llamado del Señor, no fue, digamos, en lo personal, a mí me fue como un poquito difícil la aceptación del llamado, porque a veces nosotros nos acercamos a Dios y bueno, recibimos el amor de Él y todo lo que Él nos ha dado, y es maravilloso conocer ese amor del Señor en nuestras vidas como familia, pero pensamos a veces que ya, o sea, hasta ahí llega, no hay nada más, ¿no? Y resulta que cuando seguimos conociendo y caminando este camino nos damos cuenta que Dios tiene un llamado, que Dios tiene propósito, que Dios tiene un plan, que Él nos está invitando a que nosotros seamos partícipes de ese plan maravilloso que Él está desarrollando en toda la tierra para el reino de los cielos y glorificar el nombre de Cristo. Y entonces allí, cuando llega ese momento del llamado a mi vida, yo inmediatamente, o sea, no quería, no tenía la disposición en mi corazón, porque yo decía, no, eso no es para mí, tal vez para otras personas que tengan mayor capacidad, mayor preparación. No sabía hablar, no sé qué decir, no estoy preparada para esto. Sin embargo, el Señor, así con todas esas debilidades o flaquezas, nos llamó y nos envió. Y fue un proceso para mí, el hecho de que aún me dijeran pastora, eso para mí era como un título muy grande, que yo no cumplía con las condiciones para hacerlo. Y fue un proceso de aceptación allí, de oración y de meditar con el Señor, hasta que llega un momento en que Dios colocó su amor en mí. Empezó a darme amor por las almas. Comencé a amar a las personas como si fueran parte de mi familia. A no mirar sus errores y sus debilidades, sino ayudarlos, a darme por ellos, a ayudarlos en medio de las flaquezas que puedan tener. Y eso para mí ha sido tan especial, porque en un principio yo no sentía peso, no tenía ese peso por la obra de Dios, y después comenzar a tener ese amor para servirle al Señor, sirviéndole a otras personas, aun cuando porque en el rebaño a veces no todas las ovejas son amor y paz, ¿no? Y hay ovejas especiales,
pero Dios ha dado de su amor y su misericordia para con nosotros en nuestro corazón, para amarlas también, para no desecharlas, aun cuando las ovejas a veces no quieran caminar, amarlas, tener pasión por ellas, orar por ellas, velar por ellas, porque sabemos y entendemos que, o hemos entendido, como dice la palabra, que Jesús dio cuentas por sus discípulos, por su rebaño, y uno se perdió para que se cumpliera la palabra, pero en nosotros, Él nunca, vemos que Él nunca lo desechó. Él estuvo allí y se cumplió lo que tenía que cumplirse, pero Él oró por todos y dio cuentas por todos, del que se perdió como de los que perseveraron. Y eso ha sido hermoso para mí, por lo menos para nosotros, poder sentir amor por las almas, sentir amor por ver al Señor en las personas, mirarlas como Dios las ve. Ha sido un proceso, digamos, hermoso, porque solamente podemos amar. A veces es fácil amar al que nos ama, pero al que no nos ama, dice el Señor que debemos amarlo también, porque es allí donde está la recompensa, y servirle con un corazón dispuesto y amar a todas las personas o verlas con los ojos como Dios nos ve, como Dios nos amó, porque dice: lo que gracias recibiste, dalo también de gracia. O sea, por la gracia y la misericordia de Dios nosotros somos lo que somos. Y pues ha sido un proceso de formación en el cual la palabra ha sido fundamental en nuestras vidas, porque si no fuera por la palabra y por el Espíritu Santo, pues nosotros no estuviéramos aquí, no estuviéramos trabajándole al Señor en su obra, y Él nos ha hecho entender su palabra, y su palabra ha sido fortaleza para nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por eso, y que sus planes continúan, su obra continúa. Amén. Sí, la palabra del Señor nos habla acerca de propósitos y llamados. Dios tenía un propósito y un llamado para con nuestra vida, así como lo tiene contigo, como lo tiene con tu familia. Pero dice la palabra del Señor que aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor nos estaba llamando desde hace tiempo a través de personas, pero pasamos por un proceso, una circunstancia muy fuerte para poder entender que Dios era poderoso, que Dios era grande, que Dios era maravilloso y que necesitábamos de Él. Todos nosotros necesitamos de nuestro Creador, necesitamos de aquel que nos hizo. Pero Dios quiere, y Dios, como dije hace rato, hay un propósito y un llamado. Dice ese propósito viene del griego prótesis, que es un plan deliberado, un plan anticipado que Dios ya ha determinado con cada una de nuestras vidas. Pero también está un llamado. Ese llamado viene del griego kaleo, que significa una invitación que Dios nos está haciendo para que usted y yo vivamos bajo sus propósitos, vivamos bajo sus designios, vivamos bajo su voluntad, porque el deseo de Dios es mostrarse, revelarse al hombre, y que el hombre pueda ser participante de esas riquezas, pueda ser participante de la gloria, de su herencia, que dice la palabra del Señor, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados y que seamos bendecidos en todas nuestras áreas de nuestra vida, y no solamente nosotros, sino también nuestras familias. Pero Dios nos está diciendo: acércate a mí. Dice la palabra de Dios: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de saber de que Dios ha determinado algo muy bello y algo muy especial sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Y bueno, Dios no llamó gente perfecta. Sus discípulos no eran perfectos cuando Él los llamó, pero Él los perfeccionó. Creemos en esa obra de perfeccionamiento en nuestras vidas, en el cual cuando Dios llama, por ejemplo, cuando llamó a Jeremías: yo soy un niño. Cuando llamó a Moisés: yo no sé hablar. Y decimos así, y podemos de verdad no saber o no entender, pero Dios perfecciona, porque es por su gracia y por su misericordia, y Él es el que capacita y nos da las herramientas para nosotros hacer la obra en esta tierra. Y yo le doy gracias a Dios por su labor, por su trabajo en nuestras vidas, porque Él dijo en su palabra: yo no los dejaré solos, yo estaré con ustedes, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los enseñará todas las cosas, que los guiará a toda verdad, y confiar en esa obra maravillosa que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas.
es maravilloso, o sea, es una obra de perfección, de verdad pura, es santa, es divina. Y cuando nosotros entendemos eso, o cuando tú entiendes eso, mire, nada te va a detener en el camino, porque Dios va a ser contigo, y lo que Dios prometió para ti, en el llamado, en el propósito que Dios tiene, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Así al principio empezamos el camino y no sabemos cómo va a ser el camino, pero si nos dejamos llevar, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él va a hacer cosas maravillosas, y después tal vez sí vamos a derramar muchas lágrimas y todo lo demás, pero va a haber gozo en medio de todo eso. Como decía el apóstol Pablo, decía que bueno, gocémonos en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas. A veces no entendemos esa palabra porque en lo terrenal como que ¿cómo voy a poner gozo en medio de las dificultades? Eso es algo ilógico en nuestra razón, pero en lo espiritual, o sea, cuando nos hallamos en diversas pruebas, nuestra fe es probada, mucho más preciosa que el oro, nuestro carácter es formado como el carácter de Cristo, dejamos de vivir nosotros para ser como Cristo, para hacer la obra de Él, por amor a Él, y eso lo ve las personas que están a nuestro alrededor, lo ve nuestra familia, lo ve nuestros amigos, en el trabajo o donde estudiamos, donde estamos, eso lo ve porque eso lo da el Señor, eso es una gracia que viene del cielo, no es ni de nosotros mismos. Y ese es el testimonio de Cristo en nuestro corazón, y por el testimonio de Cristo nosotros somos lo que somos, por su gracia, por su misericordia, y por eso este programa de una vida con propósito, o sea, nosotros no nacemos, vivimos y morimos y ya no, nosotros nacemos aquí porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y eso es algo que tenemos que entender. Fuimos escogidos para vivir en una época, para vivir, sí, en un tiempo cronos, pero también en un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, en el cual tenemos que trabajar en ese plan maravilloso revelado a nuestra vida, a nuestro corazón. Y el Señor no nos va a dejar solos, o sea, tenemos un plan que cumplir, tenemos un llamado en el cual que prestarle atención, atender ese llamado. Y qué maravilloso es que el Señor nos haya llamado, o sea, imagínense, o sea, no nos llamó una persona importante en esta tierra, nos llamó una persona importante en el mundo espiritual, un rey, un señor, para participar en su reino, para participar en su gloria. O sea, nos llamó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros cuando atendemos y aceptamos ese llamado, decimos, ponemos la mano en el arado y no miramos hacia atrás, sino que seguimos adelante. Y hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, y hoy estamos aquí para hablar de que no lo hacemos en vano. Que si tú tienes un llamado y arde tu corazón por un propósito de Dios en tu vida, no lo dejes a un lado. Deja lo que tengas que dejar, que vale mucho más Cristo. Y si Dios te llamó, Dios te va a pagar bien. O sea, Él te va a dar riquezas especiales, una corona de vida, riquezas que van más allá de las riquezas terrenales, que aún ni con todas las riquezas de esta tierra podemos vestirnos y tener lo que el Señor nos ha ofrecido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos y que le creamos a Él, porque al fin de todo esto vivimos es por fe. Ver las cosas que no son como si fueran, como dice la palabra del Señor. Amén. Por eso esta cita importante donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios tiene un propósito especial para con tu vida, para con cada uno de nosotros. Y el deseo del Señor es que ese propósito, ese plan que Dios ha anticipado, sea cumplido en cada uno de nosotros. Y Dios es tan hermoso y maravilloso que Él va a usar las personas que Él necesita, va a usar los medios para traerte a ti y que tú seas participante de ese llamado celestial, como lo dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros aceptamos como pareja, aceptamos ese llamado que Dios estaba haciendo, Amén, nuestra vida dio un giro. Amén. Y empezamos a poder ser participantes, por ejemplo, de esa paz que dice la palabra, que la paz que Él da no es la misma paz que da el mundo. Somos participantes de esas riquezas
que nos habla la palabra de Dios, de esas promesas divinas y maravillosas que Dios, dice la palabra, que ha determinado de antes para que usted y yo caminásemos en ella. Entonces, amén, viendo toda esta gloria, todas estas maravillas, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y el amor que ha derramado hacia cada uno de nosotros, pues dice la palabra que el apóstol Pablo dice: lo que de gracia yo recibí, de gracia Él lo da, y de gracia pues lo que nosotros recibimos, como nosotros, cada uno de nosotros como hijos, como servidores de Dios, de eso mismo nosotros damos, porque la palabra de Dios dice, bueno, serán llamados, dice en Isaías, levantadores de portillos, levantarán los asolamientos primeros, reedificarán las ruinas antiguas. Amén. A eso nos ha llamado Dios a cada uno de nosotros, a levantar a aquel que está también sin esperanza y sin vida en el mundo. Entonces dice el apóstol Pablo: hermosa es la vocación a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones.